Hola, bienvenidos todos. Gracias por unirse hoy. Yo soy Ashley Ferreira y es un placer invitarlos a nuestra presentación Camino a la Secundaria y la Universidad para niños de 12 a 20 años, para padres con niños de 12 a 20 años. Vamos. Se les va a explicar ahora cómo pueden acceder a la interpretación en español. Quisiera darle la bienvenida a Christopher Riley y Rebecca Wang, que van a hacer la presentación hoy sobre para padres con niños de 12 a 20 años. Entendemos la importancia de estar listos emocionalmente cuando mandamos los niños a la universidad. También queremos saber que ellos están listos emocionalmente para la universidad y aún para la secundaria. Hoy, Christopher Riley va a estar con nosotros para ayudarnos a pensar en cosas para tener en cuenta cuando pensamos en los niños en la secundaria y en la escuela media. Y nos van a brindar algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta para lo emocional. Ahora le paso a Chris el micrófono, a nuestro presentador. Hola, encantado de estar aquí. Encantado de unirme desde mi casa. Me encantaría estar en Dallas para la conferencia de IDEA, pero me alegro que hayan facilitado esto. Ashley, ¿quieres pasar a la siguiente diapositiva? Vamos a empezar. ¿Qué necesitan saber? Los asistentes de director han hecho esto por varios años. Lo mejor que puedo decirles en este momento es, acuérdense que ustedes son los expertos. Aunque acaban de descubrir en el último mes que su hijo tiene inmunodeficiencia primaria, ustedes igual son los expertos. No hay nadie, ningún maestro, ninguna persona en la escuela, ninguna enfermera que va a saber más que ustedes. Y a veces creo que nos perdemos con el hecho de que las personas tienen iniciales después del nombre y tienen diplomas. Los padres se intimidan con ese tipo de cosas. Y la comunicación va a ser lo más importante que hagan, ¿sí? Algo para saber sobre la escuela media o secundaria. Los estudiantes están protegidos por la Ley de Discapacidades y la Ley de Educación para Personas con Discapacidad, o IDEA, que cubre personas que puedan tener discapacidades. Es importante recordar, especialmente cuando se habla de este tipo de tema, es que en los planes de educación individualizada y los 504 son diferentes. Todos los niños con inmunodeficiencia primaria están cubiertos por un 504. Tienen adaptaciones porque la participación no es tan fácil para los padres. Entonces, la escuela tiene que brindar adaptaciones. Si la inmunodeficiencia primaria se vuelve tan importante que afecta a lo académico y crea problemas académicos, entonces puede observarse la idea de un plan individualizado de educación, porque la enfermedad puede estar causando este problema en la escuela y tener como resultado lo que llamamos una discapacidad identificable. Algunas de las adaptaciones que usamos como padres se pueden hacer muy fácilmente. Yo las he usado mucho porque lo he hecho en mi propio. Pausas para tranquilizarse. Una pausa para ir al baño sin dar explicaciones a la maestra, para tomar un descanso. Tiempo adicional, una persona que tome notas, un juego de libros para llevar al hogar, y le van a pedir al estudiante que lleve un montón de libros a donde vaya, y esto a veces no sirve, no funciona bien. Entonces, que tengan un juego de libros en la clase, que sean de ellos y que no sean de nadie más, y luego un juego de libros que vayan a casa y los puede tener en casa para que no tenga que traerlos y llevarlos todo el tiempo. La universidad es una experiencia muy diferente cuando se trata de tener listo al niño para ese momento de su vida. La universidad que elijan va a tener que lidiar directamente con ellos, salvo que él o ella dé permiso para que lidien con usted. Por ejemplo, la universidad que mi hijo eligió tenían requisitos que había que vivir en el campus, por ejemplo. Nuestro doctor dijo, él no debe vivir en el campus. Entonces, lo que querían hacer es tratar de decirle a mi hijo, oh, vas a vivir tú en el campus. Él le dio el teléfono a mi esposa y le dijo, mamá, tienes que hablar con ellos. Y entonces, pero
se pudo hacer, pero sin permiso de su hijo o hija no tiene usted acceso a hablar con la universidad. Como su hijo o hija ya es un adulto, los tratan como adultos. Las universidades no aceptan los planes 504 o los planes individualizados de educación. No pueden cambiar en los programas de estudio de ninguna manera. Hay cosas, sí, que usted tiene que saber cuando vayan a la universidad. Lo primero que tiene que hacer es, cuando está visitando universidades, es dónde está el Centro de Recursos para la Discapacidad, porque son los que brindan el apoyo académico disponible y eso varía de una institución o de una universidad a otra. Mi hijo tuvo algunas adaptaciones en la universidad a la que fue, no necesitó la ayuda académica, pero hubo algunas cosas a las que tuvo acceso que a través del Centro de Recursos para la Discapacidad tuvo que no habría podido tener de otra manera porque no sabía que existían. Ahora, dependiendo de la escuela o de la universidad, muchas están dejando de usar pruebas estandarizadas como el SAT o el ACT como requisito de admisión para la universidad, pero en muchos lugares todavía se requieren. Las adaptaciones se pueden hacer, pero hay que entender que hay que trabajar con la escuela si uno quiere pedir esas adaptaciones para el SAT o el ACT o el SAT, porque puede tomar tiempo. Si ustedes piensan que su hijo o hija va a tener que tener alguna ayuda o algunas adaptaciones, estas son las cosas que tiene que conectar con el consejero escolar y el consejero escolar tiene que hacer seguimiento y hacer esos pedidos de la junta o de la compañía que esté a cargo de esas evaluaciones. Yo sé que no es fácil, no es sencillo, pero cuando está hablando con los consejeros, el consejero no va a tener idea, no va a entender por qué el niño necesita estas adaptaciones. Entonces, hay que comunicarse con ellos para hacerles comprender, esta es la importancia de la situación, por eso es importante que tengan estas adaptaciones y asegurarse de hacer seguimiento con ellos. Algunas de las cosas que pueden hacer es darles tiempo adicional, muy importante, recesos especialmente. No sé cómo son sus niños, pero para mi hijo, él un par de horas podía trabajar, pero luego necesitaba tomar un momento para ir al baño, para estirarse, para estirar las piernas, para tomar agua, como para volver a concentrarse. Lectura, letras más grandes y, por supuesto, adaptaciones para la vista en braille. Los recursos que están disponibles, lo que tiene su niño en la escuela media se pasa a la escuela secundaria. En mi distrito, nosotros somos lo que llaman distrito elemental o primario. Cuando uno tiene muchos distritos, como aquí en California, uno tiene una escuela en un distrito y otra escuela en otro, es más difícil. Si ustedes tienen un distrito unificado, no es tan difícil, pero al menos la escuela media va a estar haciendo lo mismo que la escuela secundaria porque están como en la misma administración. En mi caso, tuvimos que tener un plan completamente nuevo, que es lo que vamos a hacer en el próximo distrito en el que el niño va a ir. Y eso es lo que pasa si ustedes están en ese tipo de situación. Cuando estaba en la escuela media, ya estaba en el mismo distrito. Del sexto al séptimo grado no hubo problema, tuvimos esas conversaciones con el director de servicios para estudiantes, entonces fue una cosa sencilla hacerla. Esa es la otra persona con la que hay que familiarizarse en la escuela, en el distrito escolar. ¿Quién es la persona que se ocupa de los servicios de salud? La persona que comprende las enfermerías en las escuelas, dentro de los edificios. Para mi distrito tenemos una persona que hace este trabajo específicamente, un director de servicios de salud. Tal vez en otros distritos no lo haya. En otros distritos puede ser el director de educación especial o el director de servicios a los estudiantes. Pero si se comunican a través de ellos y siempre los tienen a ellos, siempre tienen el número de teléfono de ellos a mano, hay recursos que ellos tienen para la transición entre la escuela media y la secundaria. Tienen que estar preparados para defender los intereses del niño nuevamente.
Uno llega a un distrito, se pone cómodo con el grupo, uno está un par de años y están cómodos, y ahora de repente está tratando con un grupo completamente distinto de personas. La defensa de los intereses y el educador que hay en usted tiene que salir de nuevo porque hay personal nuevo, administración nueva, y por supuesto no van a comprender exactamente qué, cuándo, cómo. Y si las cosas no salen de la forma que tienen que salir, usted tiene que volver a defender los intereses de su hijo o hija, aunque las escuelas son diferentes. Es cierto que el que no mama el que no llora no mama. Eso sigue siendo cierto. Entonces hay que hacer las reuniones, hablar con una persona nueva respecto de los mismos temas. Algunos recursos muy buenos que usamos nosotros, lo pasamos a cada escuela que fue mi hijo. El IDEA tiene una muy buena guía. La Fundación para la Inmunodeficiencia tiene una muy buena guía, y los derechos para pacientes con inmunodeficiencia primaria también es muy importante. Aquí hay una conversación que tenemos que tener, y mientras más conocimiento tenga usted sobre los derechos de su niño que están cubiertos por IDEA y por ADA, eso realmente es muy importante, conocer, porque ustedes empiezan a hablar el lenguaje de los administradores con los que se está conversando. Ahora, tomen muchas visitas a las universidades. Si las universidades están cerca, conozca, familiarícese con el lugar que será el hogar de su hijo por los próximos 4 años. Tan pronto como mi hijo dijo, yo quiero ir a la Universidad de Las Vegas en Nevada, fuimos y hicimos la visita, tan pronto como él lo dijo. Él había pensado en algunos lugares, por supuesto, cuando estaba en la secundaria, y hicimos visitas también a esas universidades. Se nos ocurrió que él iba a ir a la universidad en Las Vegas, pero nos pusimos cómodos con el tema para ponernos cómodos con hacer una decisión, saber qué era lo que había allí, qué recursos había disponibles, cómo esto se iba a ver en su futuro, cómo apoyarlo, si algo le fuera a pasar, si tuviéramos algún problema médico, qué tipo de cosas van a hacer para ayudarlo a él en forma académica. El Centro de Recursos para la Discapacidad tiene la información de su hijo o hija y ayuda a que los estudiantes aprendan a abogar por sí mismos y a defender sus propios intereses. El Centro de Recursos para Discapacitados de mi hijo en Nevada, fuimos y hablamos con él, y cuando se dieron cuenta de que él iba a hacer la mayoría de las cosas solo, pero nosotros íbamos a hacer su refuerzo, charlaron con él sobre cómo trabajar con el mundo del trabajo. Una adaptación muy buena que se puede tener es selección de clases preferencial. Mi hijo no tenía clases en la mañana porque él se cansa más durante las tardes. Entonces, cuando tuvo que elegir las clases, pudo elegir antes que otros estudiantes, así que no tuvo que preocuparse de que estuviera llena una clase. Entonces, no tuvo que esperar o no tener que tomar una clase. Eso funcionó muy bien porque pudo terminar temprano la universidad gracias a eso. Pruebas en el Centro de Recursos para la Discapacidad siempre estuvo disponible. Alojamiento preferencial, si no tiene un hijo o hija que quiere vivir en el campus, van a brindar unidades individuales, entonces que sea para un estudiante por unidad, tiempo adicional para hacer pruebas o exámenes. Es importante para los estudiantes. Si uno tiene una emergencia médica y se pierde una semana, se pueden hacer las pruebas en forma diferida, posiblemente una persona para tomar notas tenga un plan con su hijo o hija antes de reunirse con el personal de la universidad. Si se va a reunir con el consejero en el centro de recursos, tenga un plan para esta reunión. Sepa lo que va a decir. Es esencial que ustedes como padres y su hijo o hija vengan como un frente unido, de acuerdo en todo, para que entiendan que lamento que se siente así, pero no es como dividir y conquistar a veces. Divide y reinarás, porque su hijo es un adulto. Y por supuesto que como para nosotros siempre serán nuestros niños.
Mi hijo tiene 25 y nunca tendrá más de 14 en mis ojos. Así que son esas cosas que hay que equilibrar. Cuando usted trata con el personal de la universidad, ven al niño como un adulto. Y estar preparado es una forma de saber para decirles, este es el plan, ¿cómo pueden ustedes ayudarnos a cumplirlo? Creo que eso es todo para mí. Gracias. Gracias, Christopher. Vamos a pasar a Rebecca Wang, que va a hablar de lidiar emocionalmente con la transición educativa. Gracias. Bienvenidos a esta presentación esta tarde. Estoy tan contenta de estar aquí con todos ustedes. Chris empezó nuestra presentación contándoles sobre algunas de las cosas académicas que se puede esperar en la escuela. Yo voy a hablar un poco de cómo ayudar a su niño emocionalmente lidiar con todas esas transiciones educativas, ya sea de la escuela media o a la secundaria, de la escuela secundaria a la universidad. ¿Cómo pueden hacer ustedes como padres o cuidadores para asistirles? Y cómo saber si el niño o su hijo o hija está realmente preparado emocionalmente para esa transición a la escuela o a la universidad. ¿Cómo pueden los padres preparar emocionalmente a un joven que vive con inmunodeficiencia primaria para las transiciones educativas? Como terapista, yo tuve la suerte de trabajar como consejera universitaria por un tiempo, trabajando con estudiantes de muchos trasfondos. Y tengo un hijo también que vive con inmunodeficiencia primaria. Él empezó la secundaria este año. No solo les puedo ayudar, sino que también lo estoy viviendo en mi familia también. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, comunicación. La comunicación es clave y esa comunicación comienza mucho antes de que sea hora de ir a la universidad o hacer una transición. Más comunicación es generalmente lo mejor antes que poca comunicación o ninguna. Es importante hablar de los miedos, las preocupaciones, lo que los emociona, qué expectativas tienen. Y realmente poder escuchar mientras ellos hablan de qué tipo de cosas esperan o con ansias, o qué cosas los ponen muy nerviosos, o qué cosas tal vez creen que van a necesitar su ayuda para poder hacer. Parte de ese proceso es enseñarles a los niños o a su hijo, a su hija, a que se defiendan sus propios intereses. Por supuesto que usted es su mejor defensor, pero como van a navegar algunos de estos cambios, aún desde la escuela media a la secundaria y de la secundaria a la universidad, va a haber momentos en que van a tener que defenderse solos. Así que va a tener que tener esa comunicación abierta con ellos sobre qué están sintiendo, qué esperanzas tienen y cómo van a poder conquistarlas. El próximo área es tratar de ayudarles a tener como un equilibrio. Permitirle al niño que tome algunas decisiones cuando sea apropiado. Esto tal vez pueda ser, vas a elegir salir con tus amigos esta noche, sabiendo que en el último año, sabiendo que teniendo inmunodeficiencia primaria, ir al cine no sea la mejor idea. ¿Vas a hacerlo? ¿No vas a hacerlo? Entonces mi hijo dijo, por ejemplo, no, tal vez este no sea el mejor plan. Y permitirle tener esa opción, él realmente hizo la decisión correcta. Y tal vez su hijo quiera tomar una decisión con la que usted no esté de acuerdo, dentro de lo razonable, permítales cometer errores. Como padre o madre es muy, muy difícil, porque le dices, oye, esta es una muy mala idea. Pero dentro de lo razonable, permítanle los errores, porque los errores son la forma en que aprendemos mejor a veces. Entonces, como padres, es importante resistir la urgencia de decir, ser padres helicóptero, como se dice a veces, ser sobreprotectores. Es una línea muy fina. Ser un apoyo, ayudar, apoyar, y a veces tal vez funcionar de esa manera demasiado. Es muy difícil lograr ese equilibrio. Las relaciones familiares son otra cosa para conversar y para reflexionar antes de que se hagan esas transiciones. Las dinámicas de la familia cambian y pueden cambiar y de hecho cambian en estas transiciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo más grande
que va a segundo año de la universidad o tercer año. Sabíamos que iba a ser difícil cuando dejó la casa, pero por Dios, no nos habíamos preparado para cuánto iba a impactar la dinámica de la familia. Entonces, ser una madre soltera con 2 niños, con un niño con inmunodeficiencia primaria, cuando se fue el más grande, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? A veces como que nos mirábamos y dijimos, wow, como que todo es diferente. Hasta pequeñas rutinas que los 3 hacíamos juntos y ahora ya no. Entonces, prepararnos para que esas cosas se puedan ver diferentes. Como padres, a veces esa cosa del nido vacío nos agarra. Entonces, ponemos todos estos esfuerzos cuidando a nuestro hijo con inmunodeficiencia primaria y nos toma tanto esfuerzo. Ese esfuerzo no se detiene, pero la relación cambia. Tal vez no sea lo mismo y, oye, tal vez es difícil a veces. Lo otro que tiene que ver con relaciones familiares que puedo mencionar es los hermanos. Como dije, los hermanos y hermanas tienen la relación más larga en la vida de nuestros hijos que viven con inmunodeficiencia. Ellos van a tener la relación más larga en sus vidas. Así que, por supuesto que se repercute en ellos si alguien en la casa se va o se va a la universidad o hasta va a la secundaria. Entonces, pueden sentir que se quedan atrás o nos olvidamos de que están ellos también lidiando con muchos cambios. Esto nos trae al tema de cómo salir adelante. Hay situaciones que pueden aparecer. Es mejor prepararnos antes de que ocurran lo mejor que se pueda y tener un plan y ayudar al niño o niña a lidiar con eso, decirles qué pueden hacer o cuáles son algunas cosas que pueden hacer cuando lleguen a esos obstáculos, porque eso puede pasar con cualquier transición. Puede que tengan clases que les desafíen y algunos estudiantes fantásticos que tenían un promedio perfecto y no habían abierto un libro, porque aún esos mismos estudiantes después tienen problemas porque la universidad es muy distinta. Tal vez tienen alguna complicación médica en el semestre y ahora tienen que navegar cómo contactar mis profesores. ¿Qué tal si un profesor no quiere ayudarme? ¿Qué tipo de recurso tengo con eso? Entonces, el estrés que viene con decir, oh, tengo que irme, estoy enfermo en el hospital, no puedo ir a clases por 2 semanas. ¿Cómo me manejo con el estrés de preocuparme por todas estas cosas? Si su hijo tiene un compañero de cuarto, ¿qué pasa si ese compañero de cuarto tal vez no funciona bien? Siempre es una posibilidad. Entonces, ¿cómo lidiamos con ese tipo de cosas? Maybe su hijo tiene un problema de salud mental con el que tiene que lidiar. ¿Qué pasa si empeora su salud mental, cuando empiezan a tener dificultades? Entonces, esas son cosas para pensar y trabajar antes de que ocurra la transición. Y una de las mejores estrategias para trabajar con eso es tratar de jugar, hacer de cuenta o trabajar en escenarios. ¿Qué harías si pasara esto? Y tratar de que el niño o la niña trabaje solo en estas soluciones y ofrezca algunas sugerencias. Las relaciones con los pares es la siguiente parte que vamos a observar. Hablar cómo esas relaciones con sus amigos tal vez empiecen a ser diferentes. Algunas de esas amistades se conservan en la universidad y otras a veces se distancian. Entonces puede ser muy difícil eso. Cuando mi hijo más grande se fue a la universidad, siendo un introvertido muy importante, yo me preocupé por él viviendo en el campus y cómo vas a hacer amigos y cómo te vas a conectar con gente. Y me preocupé de que él fuera tan introvertido que se quedara en la habitación todo el tiempo. Para mi sorpresa, como una semana y media después de empezar, me dijo, ¿sabes qué? Todas esas merienditas, todos esos chips que me diste, tienes que traerme muchos más. Y yo dije, ¿por qué, Nick? ¿Dónde se fueron todas esas papitas y chips? Y dije, mamá, tuve una buena idea. Puse un cartel y lo puse en la puerta y decía, entra si quieres algo para comer. Así podíamos conocernos. Entonces, como pueden ver, mucha gente pasaba por la puerta y decía, oye, comida.
golpeaban a la puerta y fue una forma maravillosa para que mi hijo introvertido hiciera algunas conexiones. Así que, como pueden imaginar, cada vez que quería yo le mandaba comida y papitas y chips y todo eso. Y eso le ayudó a hacer algunas conexiones. Este es un área que muchos estudiantes tienen problemas con esto, especialmente cuando tienen inmunodeficiencia primaria. A veces es difícil forzar esas relaciones con otros pares que no entienden lo que ellos están atravesando. Entonces, anime a su estudiante, a su hijo o hija, a involucrarse en las cosas que pueda, deportes, clubes, ese tipo de cosas. Hay algo para todo el mundo en un campus universitario. Ellos se pueden involucrar en muchas actividades y es una buena forma de hacer conexiones. Y si no, mándeles comida. La esperanza es otra parte. Ayuden a sus jóvenes a sentirse empoderados. Este es un momento tan excitante, tan emocionante, esta transición. Háganlos sentir empoderados enseñándole cosas. Yo sé que mi hijo se reía de mí porque yo tuve un pequeño ataque de pánico y le dije, oye, te he enseñado a lavar la ropa, ¿sabes dónde va el jabón? ¿Sabes cómo chequear tu cuenta bancaria? Ese tipo de cosas. Entonces, enseñarles habilidades, ya sea manejar la cuenta del banco, o lavar la ropa, o cocinar algo que no sean fideos ramen instantáneos, o algunos hábitos de organización o de estudio. Una vez que ellos se ponen más habilidosos, van a sentir más esperanza, van a decir, sí, puedo hacer esto. Y también, bajo esta categoría entra también el cuidado personal. Cuando necesitan un recreo, cuando necesitan tiempo para sí mismos, es muy estresante la universidad. Y aún con la inmunodeficiencia primaria, que el cuidado personal o la atención a sí mismos sea principal. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces tengo que descansar, a veces tengo que descansar, tengo que escuchar a mi cuerpo y descansar. A veces es hora de irme a casa porque necesito un abrazo de mi familia y eso es lo que tengo que hacer. Tal vez tengo que jugar a los videojuegos un ratito porque es mi forma de relajarme. Entonces, el cuidarse a uno mismo es muy importante. Y finalmente, buscar ayuda cuando sea necesario. Creo que hay mucho coraje y mucho valor y ser muy valiente para buscar ayuda, ya sea para el joven o para la madre o padre lidiando con la transición. Para la universidad o para la escuela hay un montón de clínicos que pueden ayudarle, un montón de recursos, servicios médicos, servicios psiquiátricos. Siempre anímelos a buscar ayuda si la necesitan. ¿Cómo sabré que mi hijo está preparado emocionalmente para la independencia o para la universidad? Aquí hay algunas cosas para pensar. ¿Está listo mi hijo o mi hija? La, la investigación muestra que la preparación emocional es el mejor predictor de cuánto éxito van a tener. ¿Cómo sé si emocionalmente están listos o no? Una de las cosas que pueden mirar es cómo manejaron la escuela secundaria. ¿Llegaban a tiempo? ¿Llegaban a donde tenían que estar? ¿Hacían las tareas sin mucha intervención suya? ¿Estaban lejos de los problemas o de los amigos tóxicos, de las amistades malas? ¿Cómo navegaron todos estos aspectos de la secundaria? Por supuesto, necesitan un poco de guía de vez en cuando, pero muchas de estas cosas deberían poder hacerlas más o menos solos. ¿Cómo manejan situaciones y sentimientos difíciles? Cuando hay un problema, ¿cómo manejan esas situaciones? ¿Se cierran y no hablan de eso y luego explotan? ¿O resuelven sus problemas, buscan formas de navegar esos problemas? Piden ayuda, piden apoyo de otras personas, defienden sus propios intereses. ¿Y cómo descargan sus tensiones? Su adolescente, ¿en formas sanas o no tan sanas? ¿Tienen estrategias para superar esas situaciones? Otra cosa que se puede saber es qué capacidad tiene su hijo o hija para evaluar riesgos y mantenerse a salvo. Algo que mencioné antes, escenarios que pueden conversar. Por ejemplo, nunca ir a una fiesta solo,
Siempre tener un sistema de amiguito, tener un amigo para encontrarse en actividades por la noche. Limitar el consumo de alcohol o no consumirlo. Nunca aceptar bebidas que ofrezca otro. En general, la seguridad. Trabar la puerta, cerrar con llave cuando se van de su dormitorio. Si usted les da un escenario, ellos dirían, oiga, si hiciera esto, tomaría estas precauciones, por ejemplo, que digan algo así. Si pueden realmente cuidarse. La universidad es un proceso bastante independiente. Pueden cocinarse algo, pueden limpiar su habitación un poquito. Mi hijo siempre me decía, mamá, ¿me limpias el baño cuando vengas? Pueden lavar su ropa. ¿Cómo les va tomando las medicinas? ¿Las toman por sí solos? Esto es muy importante. Cuando hacen esa transición a la universidad y no están con nosotros todo el tiempo, aquí yo puedo fijarme si está tomando su infusión, sí o no. Pero en la universidad yo puedo preguntar, pero no lo sé con certeza. Y finalmente, pueden ir a hacer citas médicas o de otro tipo, hacer las citas y cumplirlas. Si vamos a la siguiente diapositiva, esta es una lista de verificación. Van a tener un enlace para esto. Esta es una parte pequeña y es un poco difícil de leer en esta pantalla, pero esta lista de verificación evalúa cuán preparado está su hijo. Entonces pueden ir mirando esta lista de verificación y prepararse antes de tiempo. Por ejemplo, saben los nombres de su medicación, pueden explicar su enfermedad a otros. Llevan un brazalete con advertencias médicas, saben cómo y cuándo tomar su medicación, ese tipo de cosas. Como nos queda poco tiempo, como dije en sus materiales que ustedes van a recibir, tienen un enlace para recibir toda la lista de verificación, que es una buena herramienta a medida que se preparan. Entonces, brevemente, ¿qué puedo hacer si su hijo o su hija tiene dificultades? Quererlos y apoyarlos muchos. Escuchar es lo más importante que pueden hacer. Muchas veces los niños no quieren que resolvamos sus problemas, quieren que entendamos cómo se sienten. Animar al estudiante a que se una a un club, practique algún deporte, que conozca a un profesor o algún maestro, conectarse con otros padres o otros estudiantes que comprendan lo que están atravesando. Ser creativo y original para generar ideas, darles espacio para que intenten cosas por sí mismos. Es difícil como padres, pero ellos nos sorprenden a veces de las mejores maneras posibles. Y otra vez, no tenga miedo de buscar ayuda profesional para el estudiante o para usted mismo. Muchas gracias. Finalmente, aquí hay algunos recursos. Chris cubrió algunos de ellos. Algunos recursos. Use a los maestros, los administradores, a los servicios de discapacidad para los estudiantes. Las universidades tienen terapistas certificados, licenciados, que pueden ayudar a sus hijos. La Fundación para la Inmunodeficiencia tiene muchos recursos. Es importante tener, allí es donde está el enlace finalmente de la lista de verificación de transición. Muchas gracias, Becky. Gracias, Krill. Vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas ahora. Tenemos algunos minutos. Chris, esta pregunta es para usted. Un padre quisiera saber si un estudiante considera mencionar su inmunodeficiencia en un ensayo de ingreso a la universidad con la solicitud. Creo que si ellos están conscientes de que lo tienen y lo hacen propio, tienen que hacérselo saber a los demás. La única vez que lo tuvimos durante los primeros 90 días de su primer trabajo fue la única vez que no hablamos del tema, porque no queríamos que tuviera problemas. Pero generalmente, él siempre estaba, pues yo tengo inmunodeficiencia primaria, lo decía, en cada relación que tenía. Así es como realmente tuvimos éxito con muchos de los maestros en la secundaria y en la universidad. Y así fue, eso es lo que determinó
sí, de ser la mujer con la que se iba a casar, es la que aceptara qué es lo que tienes, inmunodeficiencia primaria, y aprender qué es y atravesarlo juntos. Entonces, quiero animarlos cuando su hijo esté cómodo y tengan ese proceso en el que digan, esto es mío, deberían compartirlo con cualquier persona que sienten y que pueden confiar. Gracias. Rebeca, la próxima pregunta es para usted. Mi hijo se está aislando mucho y cuando yo lo animo a ir a los eventos de la fundación, no le gusta. ¿Tiene consejos sobre cómo puedo animarlo a ser menos aislado? Esa es una muy buena pregunta. Mi hijo era muy similar a veces y yo me pregunto, estar con un grupo muy grande para alguna gente puede dar miedo, puede ser intimidar. Yo sé que con la Fundación para la Inmunodeficiencia, si puede conectarle a algún tipo de evento, puede recomendar algún tipo de evento individual. Yo sé que mi hijo pudo conectarse con otro joven en forma individual y lo hicimos a través de la fundación. Una de las funciones es charlar y estar juntos. Hicieron una conexión, intercambiaron números de teléfono, charlaron, después terminaron jugando videojuegos juntos y después se hicieron amigos. Así que yo buscaría oportunidades empezando por la Fundación para la Inmunodeficiencia o cualquier tipo de apoyo o soporte para los pares. Hasta en línea puede haber algunos de esos grupos para adolescentes. Y hasta uno puede apagar la cámara y escribir en el chat, o a veces solo escuchar la primera vez que van. Y las personas que están como consejeros y que están los otros participantes son tan padres, son personas muy chéveres que pueden ser una buena relación. De veces, tal vez al principio mirar un poco de lejos y luego integrarse. Yo pude trabajar con nuestro equipo de la fundación y son bastante padres, tengo que decirlo. Esta va a ser nuestra última pregunta para Chris y Rebeca. Mencionaron lidiar con el niño, con la niña, tratando de convertirse en su propio defensor de sus propios intereses. ¿Cómo lidian con su hijo o hija? ¿Cómo lidian con la persona yendo a la universidad y ya no son ustedes las personas a las que la maestra habla? Es difícil porque tú estás en una reunión y tú sabes que tu rol allí es estar callado y tu hijo o hija tiene que ser el que hable. Y cuando te vas conduciendo fuera del estacionamiento y vas a la carretera, te das cuenta muy rápido que tu preparación tiene que estar ocurriendo cuando están en la escuela media o en la escuela primaria. Si estás empezando a trabajar con esto, si están con un niño que está en la escuela media o en la secundaria y empiezan a pensar, uy, ¿cómo va a ser esto? Mi esposa y yo pasamos mucho tiempo preparándonos para ese momento y pensando, él puede hacerlo. Él es fuerte, él es independiente, él sabe cuándo tomar sus medicinas. Y lo dije antes, nosotros escuchamos mucho a nuestro hijo. Lo puse en el chat. Mi hijo entraba a mi habitación a la 1 de la mañana, a mi habitación, y decirme, tenemos que hablar. Y yo dije, me voy a dormir a las 4 de la mañana. Pero como adulto, esta situación, hay que decir, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Aunque uno no está allí, cuando estén, aunque uno no sea el que esté tomando la decisión, te van a llamar como padre y van a decir, ¿qué piensas? ¿Qué debería hacer? Pero da mucho miedo al principio, cuando tus hijos viven solos. Y mi hijo estaba viviendo en un apartamento solo a los 19 años. Y yo dije, él es un niño listo, él es bueno, no va a hacer nada tonto. Lo tenemos bajo control. Pero hasta que llegamos allí hubo que hacer mucho trabajo. Yo voy a decir de vuelta lo que dijo Chris. En mi trabajo durante los años con niños que tienen inmunodeficiencia, son increíbles, son niños muy especiales. Creo que es importante recordar que ellos han superado adversidades muy grandes para llegar a donde están. Y ellos lo pueden sorprender de algunas de maneras muy, muy buenas.
si les das la oportunidad para tomar las decisiones. Y como padres eso es muy, muy difícil. Pero deje que las cosas pasen y siempre sea ese lugar seguro si ellos lo necesitan, pero permita que ellos cometan sus errores y que aprendan de ellos y crezcan con esos errores. Es parte del proceso. Y recuerden que ellos son fantásticos y le van a sorprender de la mejor manera, si usted los permite. Y por supuesto, busque apoyo. Es una transición difícil, especialmente si como padre o madre de alguien que tiene inmunodeficiencia primaria, es muy difícil. Estoy yo y somos muchos más que estamos dispuestos a hablar con usted y apoyarlo. Muchas gracias, Chris, Becky. Sé que nos quedan un par de minutos, pero una de las cosas que yo quería preguntar, ¿deberían los padres limitar las carreras que eligen los niños? Nunca debería limitar a su hijo o hija. Hubo un momento en nuestra vida en que pensamos, él puede vivir en una burbuja o podemos dejarlo hacer lo que él quiera, tanto como le enseñemos, mientras le enseñemos una forma segura de hacerlo. Él participó en deportes y le encantó y era parte de quién era él. Y ahora viaja por el mundo. Ha viajado muchas veces alrededor del mundo como una persona con inmunodeficiencia primaria. Y nunca se me ocurrió limitar a mi hijo o hija de hacer o ver las cosas que ha visto o las que va a hacer. Si él se cuida a sí mismo, creo que si uno limita, si uno pone límites, va a ser difícil para ellos superarlo. Siempre va a haber esa idea de, van a empezar a pensar que no pueden. Y no quiero que nadie ponga esos límites en su propio hijo o hija. Hicimos mucha educación por anticipado. Piensa en lo que vas a hacer. Piensa qué tienes que hacer antes de hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer el plan? Si quieres hacer esto, dinos cómo lo vas a hacer para que sea seguro. Ahora ya no tenemos que hacerlo porque tiene una esposa que hace lo mismo. No pongan límites. Deja que sus hijos vayan y experimenten el mundo y todo lo que el mundo tiene para ellos. La terapia que se está haciendo hoy en día cambia la vida y pueden animarlos a todos para darse una idea. Lo dije en el chat y esto cambió nuestras vidas. Creo que salvó mi matrimonio también porque encontramos un lugar donde podíamos hablar con las personas sin tener que hablar el uno con el otro de una cierta manera, porque yo tengo una experiencia diferente de la mía y ella tiene una experiencia diferente y no podíamos tener esas conversaciones, pero a través de la Fundación para la Inmunodeficiencia encontramos personas que nos pudieron ayudar. Cambió quiénes somos como padres,